Bienvenidos a la quinta parte de nuestro tutorial de desarrollo de API REST con MongoDB, Express y Node.js. En esta quinta parte implementaremos la lectura de un cliente por medio de su ID. Para ello empezaremos por definir una ruta que los clientes de nuestra API van a utilizar para poder llegar a los clientes que tenemos almacenados en nuestra base de datos. Por lo tanto, en nuestro archivo de rutas vamos a definir una nueva ruta de la siguiente manera. Aquí vamos a complementar con esta nueva ruta que vamos a poner un comentario y va a decir leer cliente. Y esta ruta va a ser de tipo get y será diagonal customers, diagonal, y aquí vamos a empezar a trabajar con algo nuevo que son los parámetros en las URI o en las rutas. Vamos a tener un parámetro que será el ID del cliente y ya específicamente en nuestro router quedará como router.get y la ruta diagonal customers diagonal ID. Y el método de nuestro controlador de clientes va a responder el método que vamos a definir en un momento, y este será el método show. Entonces, todo lo que venga después de diagonal customers lo vamos a interpretar como el ID del cliente que queremos ver sus datos. Por lo tanto, el método show deberá tomar este parámetro que es el ID y buscar en la base de datos, en el modelo de clientes, aquel cliente que tenga ese ID. Y si existe, devolver el objeto en formato JSON. Y si no existe, devolver un error de que no existe. Y entonces eso es lo que vamos a implementar en nuestro controlador de Customers Controller. Vamos a guardar los cambios y aquí en nuestro controlador, aquí abajo vamos a implementar, bueno, primero un comentario que es leer cliente por ID. Y nuestro método lo vamos a generar como exports.show y va a ser una función .show igual a, y va a ser una función async y va a recibir el rec, el res y el next. Acá entonces vamos a implementar un bloque try catch. Ese bloque try catch nos va a servir para poder prevenir un error, y lo primero que haremos será buscar el cliente en nuestro modelo de clientes o customers. Para esto definimos una constante que se va a llamar customer en minúsculas igual a await, y acá nuestro modelo que es customers punto, y vamos a utilizar el método findById de MongoDB, y acá vamos a hacer la lectura del ID del cliente que queremos leer. Para ello, por medio del request, vamos a acceder a los parámetros que vienen en el params, y dentro de params debe de venir el parámetro ID que nosotros esperamos. En caso de que no venga ese parámetro, pues automáticamente va a saltar el catch. ¿Por qué? Porque se va a provocar un error o cuando el ID sea de forma incorrecta. Bien, entonces vamos a suponer que aquí ya estamos leyendo el cliente con ese ID que recibamos, y acá vamos a hacer una comparación, una comprobación. Es decir, si no hay cliente, que es customer, si no hay o si el objeto customer no tiene un valor, simplemente con la negación del objeto podemos decir que no tiene valor. Entonces, si no tiene valor, vamos a enviar una respuesta en formato JSON, y esta respuesta va a ser un mensaje, un objeto que tenga una propiedad message, y aquí va a decir el mensaje, el cliente no existe, y punto y coma. De lo contrario, si el cliente sí existe, ya no es necesario poner un else, pues se da por hecho de que si no se cumplió la condición, entonces automáticamente tendría que llegar acá
y vamos a devolver la respuesta del objeto JSON con los datos del cliente, es decir, serializar a JSON el customer que acabamos de leer. Y en caso de que haya algún error, bien, entonces acá vamos a lo que hemos hecho en los métodos anteriores, registrarlo en la consola para poder ver posteriormente el error, o simplemente generar nuestra respuesta, que es también en formato JSON, y acá un mensaje que, que diga error, coma, no, error al procesar la petición. Bien, entonces con este pequeño método haremos que se lea un cliente. Si no existe en nuestra base de datos, se devuelve el mensaje cliente no existe, y si ocurre un error, devuelve un mensaje que diga error al procesar la petición. Ahora, aquí vamos a empezar a meter algo nuevo para este tutorial, que son los códigos de estado de respuesta. Es decir, cada vez que trabajamos en una API REST es muy importante devolver los estados de respuesta a las peticiones que se reciben en el servidor, y algunas de las más utilizadas, más comunes, es por ejemplo cuando es una respuesta satisfactoria. Por lo general, el otro día mencionamos que nos devolvía el estatus 200, es decir, que todo ha salido bien o que la solicitud ha tenido éxito. Pero también hay otros tipos de códigos de estatus que podemos utilizar para devolverlos como respuesta al momento de generarla en nuestra API REST. Por ejemplo, aquí está cuando nos envíen una URL incorrecta o un dato incorrecto y se produzca un error, vamos a generar o devolver un status 400, que es un bad request, una petición errónea, o cuando un usuario no está autorizado y ya estamos implementando autenticación o roles. Entonces, estos son algunos de los status o códigos de error o códigos de estado que podemos devolver. Por ejemplo, 403 cuando no tiene permiso, 404 cuando no existe el recurso, etcétera. Entonces, aquí en la documentación de Mozilla podemos encontrar estos códigos de estado de respuesta. Y acá entonces en nuestras respuestas, aquí cuando el cliente no existe, vamos a devolverlo como un status 404. Es decir, el recurso no existe. Aquí por default va a ser un 200. Y aquí cuando ocurra un error vamos a devolver un status que será 400. Es decir, un bad request o una petición errónea. Y bien, entonces ahora con nuestro Postman probaremos nuestro nuevo endpoint o nuestra nueva URI, que es ver los detalles de un cliente. Entonces en nuestro Postman, lo primero que haremos será obtener el ID de un cliente, y este lo podemos encontrar en Customers. Pero antes se me pasaba, habría que echar a andar la aplicación. Para eso nuestro comando npm start, y entonces aquí al ver la lista de clientes, aquí tenemos los clientes que ya hemos ingresado, y por ejemplo voy a copiarme este ID, y por lo tanto aquí vamos a cambiar a get, y vamos a ir a tratar de obtener o leer un cliente en particular que tiene este ID. Si todo ha salido bien en nuestra codificación, Postman deberá tener como respuesta, aquí está, lo que es los datos del cliente. Y si vemos aquí el estatus, es un 200, es decir, que el servidor ha respondido correctamente. Pero entonces ahora vamos a hacer otra prueba. Si cambiamos el ID, por ejemplo, solo le voy a cambiar el 3 por el 4. Se supone que este ID no existe.
y nuestra respuesta debe ser efectivamente, el cliente no existe y si observan acá, el estatus es 404, es decir, no se encuentra el recurso. Como MongoDB tiene ya una estructura en cómo maneja, por ejemplo, la longitud de los IDs, si nosotros lo alteramos, ya no es un ID de MongoDB y esto debe de provocar en nuestro método pues un error y debe de saltar el catch. Y efectivamente, cuando le dimos send, nos devolvió el mensaje, error al procesar la petición y nos devolvió el status o el estado el código de respuesta del servidor que es 400, es decir, una petición errónea. Y bien, entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte del tutorial y en una siguiente vamos a ver cómo actualizamos un cliente.